Buenos días, chicos. Vamos a comenzar con el tema 7, que es el último tema vinculado con lo que estamos viendo ahora, de tratar de pasar todo lo que son funciones de una variable a funciones de varias variables. En este tema 7 vamos a ver específicamente integrales múltiples, como para cerrar un circuito que integra en el tema 5, el 6 y este que vamos a empezar a ver hoy, que tiene 3 clases de duración. Nosotros con el tema 5 repetimos casi todas las definiciones básicas de función, extendiéndolas a más de una variable independiente. Desde lo más fundamental hasta algunos ejercicios específicos o aplicaciones. Pero empezamos con dominio, con límite, con continuidad. Y en ese mismo tema 5 encaramos el análisis de las derivadas de funciones de más de una variable. Como para definir derivada parcial, entender o tratar de entender qué significado tiene una derivada parcial cuando uno trabaja con funciones de una variable, siempre vinculado con el significado de derivada tradicional que conocíamos de derivada total, pero también extendido a más de una dimensión. Y el capítulo 6 lo dedicamos exclusivamente a estudiar funciones de dos variables desde el punto de vista de su comportamiento general en un determinado dominio. Por eso trabajamos con máximos, mínimos, para estudiar una función de dos variables en un determinado dominio del plano XY, que es muy similar a lo que hacíamos con funciones de una variable cuando determinábamos sus puntos críticos, extremos relativos, puntos de inflexión y demás. Era como tener un diagnóstico de cómo se comportaba la función en un determinado dominio. Bueno, el tema que iniciamos hoy pasa al área de integrales, o sea, así como en una función de una variable ustedes, digamos, se apropiaron del concepto de integral. Ahora vamos a tratar de que ese concepto lo extendamos a funciones de más de una variable. El concepto de integral es, por supuesto, muy amplio, o sea, no se limita a alguna interpretación geométrica o algún análisis muy específico. Es un concepto amplio que sirve para analizar distintas propiedades de las funciones y que lo usamos mucho en la ingeniería como herramienta de cálculo. Como hicimos en los otros temas, o sea, en el 5 y en el 6, vamos a tratar de arrancar de lo que nosotros ya más conocemos, que son funciones de una variable, y pasar a las integrales múltiples a través de un razonamiento como de expansión del concepto de una sola variable. Si yo les muestro esto, que lo dibujé antes para no pasar vergüenza como en la mayoría de las clases, si yo les muestro esto donde acá dice y igual a f de x, a y b sobre el eje x, y una línea roja o curva roja que representa la función de x, y trazamos unas líneas paralelas al eje de la y, separadas una distancia arbitraria entre sí, y las sombreamos. ¿A qué les hace acordar ese gráfico? Al concepto de integral definida. Al concepto de integral definida, dice José. ¿Alguien más apoya esa apreciación? Sí, profe. Bien.
Eh, ahí te escuché re bajo, Gastón, pero sí te escuché. Cuando ustedes tenían que definir la integral de una función de una variable, teníamos muchos caminos para hacerlo. Pero tal vez uno de los más comunes y que más queda, digamos, asimilado es el de la interpretación gráfica de la integral de una función de una variable definida entre dos puntos del dominio, en el caso particular de que esa función sea continua y positiva a lo largo de todo ese intervalo. O sea, no para cualquier función este dibujito se hace así, sino que acá tenemos el intervalo AB, la función que es continua, la función que es positiva en todo el intervalo, y eso nos permite sacar o más que sacar, extraer una interpretación geométrica de lo que significa el resultado de la integral, que tiene su fundamento analítico en sumar los infinitos productos de cada base y cada altura de cada rectángulo, que vendrían a ser las infinitas áreas infinitesimales que están sombreadas acá en colorado. Eso como conceptualmente. En relación a ese concepto, supongamos que la integral de esta función entre A y B, el resultado numérico que nos diera la integral, la podemos calcular, conocemos la función, supongamos, y calculamos un resultado numérico, y que en este caso fuese 18. Ese 18 que estaría representando para la integral entre A y B de esta función f de x. El área bajo la curva El área, de esa. a ver, ¿quién habló? ¿Julieta, Sí, Sí, Julieta. El área bajo la curva, eh, completemos la definición, por favor. El área bajo la curva está bien como las primeras 5 palabras de la definición. El área bajo la curva de la función de la entre A y función, B, vamos bien, entre A y B. entre A y B. Perfecto. Ahí entonces completamos para, digamos, circunscribir ese análisis que hacemos al intervalo de integración. Y de ahí el nombre de integral definida, para una integral donde hay un límite inferior en el dominio y un límite superior en el dominio, cuando hablamos de funciones de una sola variable, cosa que no es posible, digamos, trasladar a dos variables, porque en dos variables el dominio no está en el eje de las x, sino que está en un plano XY, o sea, en un plano así. Y ahí el dominio no tiene un límite inferior y un límite superior, claramente es una región en el plano. Si es que pasamos a una función de dos variables, ¿no es cierto? El concepto que decía Julieta de que es el área encerrada bajo la curva, entre los límites, etcétera, sigue siendo válido exclusivamente si la función es continua y positiva dentro de todo el intervalo. Porque si la función fuese en una parte negativa, el resultado de la integral compensa áreas positivas, por decirlo entre comillas, ¿no? Por supuesto. Las áreas siempre son positivas. Y otras áreas positivas, pero que están por debajo del valor de la integral. Ahora, una función que es conocida en cuanto a que la han visto en distintos problemas. A ver, ya se las escribo.
El, eh, bueno, te lo voy a sombrear igual para que no cambiar el concepto. Supongamos que la función es otra, no es la que vimos recién, que no es continua y positiva en todo el intervalo, sino que es continua hasta acá, perdón, es positiva hasta acá, y después no. Pero es una función, digamos, continua y se puede integrar. La integración es una operación matemática independientemente de su significado geométrico. O sea, está claro que uno puede integrar una función porque la integral es un operador matemático como la derivada y demás y está definido. Pero la interpretación geométrica no siempre tiene el mismo valor. Esta integral, si ustedes la calculan no calculando la primitiva y cambiando los valores del límite inferior y superior, sino intuitivamente, ¿cuánto les tendría que dar? 0. 0, dice Gastón, es una opinión. Otra, 0, profe. 0. Bien. Y a ver, ¿por qué se les ocurriría más allá de no hacer el cálculo? La última que habló fue Nicole, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Más allá de no hacer el cálculo, ¿por qué se les ocurre que daría 0 y no un número como 18, por ejemplo, o 5? Porque la primera área es positiva y la segunda es negativa. Bien. Nosotros decimos que áreas negativas no hay desde el punto de vista de la geometría. ¿Cómo imaginaríamos un área negativa? Ah, no, perdón. No, pero está Eh, bien el concepto que vos dijiste, es ese. Lo que pasa es que cuando lo aplicamos al concepto de integral, Nicole, hay que tener en cuenta a qué llamamos área negativa. Una cosa es hablar de un cuadrado que tiene un área de -5, lo cual no sería correcto. Y otra cosa es que cuando manejamos integrales, vos estés hablando de un área positiva, entre comillas, y un área negativa. Ahora, si yo mido el área de este dibujito con un escalímetro, no sé, o con el elemento que yo quiero usar para medir, o lo divido en cuadrículas de 1 milímetro por 1 milímetro y sumo cuántos hay, y me va a dar también la suma de todos esos milímetros cuadrados, me va a dar el área, que va a ser igual que esta. Ahora, si la integral te da 0, lo que vos decís es razonable, esta es positiva y esta es negativa. No es exactamente eso el concepto, digamos, pero está por ahí encaminado a ver cómo se puede completar. Yo pregunto, ¿por qué es 0 y no 18? Nicole dice, porque un área es positiva y la otra negativa. Yo digo, áreas negativas no hay. ¿Cómo se podría mejorar esa definición? Esa definición en realidad es esa respuesta a la pregunta, no es una definición. Tomando como todas las áreas por debajo del X y como si restarían o algo Ujú. así. Eso se puede hacer como un criterio, ¿viste? Cuando vos en un problema de física decís, bueno, todas las fuerzas que van para arriba son positivas o todas las fuerzas que van para arriba son negativas. Esos son criterios de análisis de un problema. En este caso, lo que nosotros podemos considerar, a partir de la definición de integral definida, es que lo que habíamos dicho es que el área de cada rectangulito
era el producto de la base por la altura, con la condición de que la función sea continua y positiva en todo el intervalo desde A hasta B. Esta función no cumple esa condición porque en realidad desde A hasta B, que acá sería desde 0 hasta 2pi, la función, si bien es continua, no es positiva siempre. Entonces nos despegamos ya de la definición que dimos de interpretar geométricamente a la integral doble como el área encerrada bajo la curva entre los puntos A y B que definen el intervalo, por la función f de x, o f de x, perdón. Y vamos a, ¿qué hacemos en los casos que no tenemos la definición para la cual es aplicable el concepto de integral simple? Si esta función es negativa, el resultado de la integral entre este punto y este punto no representa el área bajo la curva. Aunque sí la representa. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos a medir, dividiendo en cuadrícula esta y esta, vamos a ver que tienen la misma área. Y sí tiene un área esta superficie que se puede medir. Lo que nosotros hacemos es decir, bueno, si en cada rectangulito de esta parte del dominio el valor de la función es negativa, cuando yo multiplico la base por la altura, ese resultado me va a dar negativo. Si bien no podemos hablar de un área negativa, desde el punto de vista matemático, analítico, ese resultado, o sea, delta x por f de x acá, bueno, es un número negativo. Y como el concepto era que nosotros sumemos todas las superficies de los rectángulos, como concepto o interpretación geométrica, pero en realidad ese concepto lo podemos seguir haciendo acá. O sea, puse al revés el gráfico. Ese concepto lo podemos seguir haciendo acá. Entonces nosotros multiplicamos este medio rectángulo por esta altura. Supongamos que simplificamos mucho y hacemos como un rectángulo solo acá y otro rectángulo solo acá. Para decir, bueno, tenemos una simplificación. Cuando hagamos esto acá nos da negativo. Y cuando sumemos los valores de los productos de las delta x por los f correspondientes, este más este más este más este, el valor va a ser 0. Acá no se preocupen demasiado por la interpretación geométrica, porque la interpretación geométrica solo vale cuando la función es positiva y continua. El resto ya es una propiedad del operador integral que tiene como definición la sumatoria de los productos entre los delta x y el valor de la función en cada punto. ¿Hay alguna duda con respecto a esta mínima introducción o repaso de integrales simples? No, profe. No, ¿Manejan profe. No, ustedes? profe. Bien, gracias. ¿Manejan ustedes tablas de integrales? Sí, profe, más o menos. Bueno, ahí ahora en el tema 7, que recién está puesto en el aula, vamos a agregar, no sé si ya está puesta la tabla de integral en este momento, la verdad que no me acuerdo. Pero igual si no la vamos a agregar al aula, que es una tablita muy, muy completa que consiguió la profesora Grájeda, que bueno, permite resolver las integrales sin tener que calcularlo. Ustedes saben que la integral, o el concepto de integral, es un operador que a la función dada la transforma en otra función, diferente a la dada. Y que la función resultado de la integral, fundamentalmente la propiedad que tiene, ¿cuál sería? Que al derivarla obtenés la función original. Exactamente, ese es el concepto más importante, digamos. La integral de una función es otra función cuya derivada es la función original.
Ahí cuando nosotros hablamos de integrales indefinidas, lo único que estamos haciendo es integrar, como cuando decimos estamos derivando, no en un punto, ni en un intervalo, nada. Entonces, cada vez que nosotros tenemos que calcular una integral de una función, tenemos que encontrar otra cuya derivada sea la primera. Y eso está para las funciones fáciles desde el punto de vista de su complejidad funcional, digamos, o los factores o términos que incluya, y los operadores, y las funciones trascendentes y todo. Muchas veces uno puede determinar esa función cuya derivada es la función original intuitivamente. Si uno tiene la función es x, bueno, yo tengo que encontrar una función que derivándola me vuelva a dar x. Entonces digo, como conocemos las reglas de las derivadas y las reglas de lo que sería la integral en términos generales para funciones de una variable, yo digo, bueno, x al cuadrado sobre 2, si lo derivo, me va a dar x. Entonces la integral de x es x cuadrado sobre 2. Eso es como desde el punto de vista funcional, o sea, yo puedo poner este resultado, que está bien, la integral de x diferencial de x es x cuadrado sobre 2. Ahora, x vendría a ser una función como una recta que pasa por el origen a 45 grados. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Ahora, sin calcular la integral, sin calcularla mentalmente, confío en ustedes, imaginándose solamente la función me van a decir el resultado de esta integral. Pero en serio, sin calcular y reemplazar los límites. La integral entre 0 y 2 de x por el diferencial de x, si este es el gráfico, ¿cuánto tendría que valer? La base 2 por la altura 2 dividido 2. Bien, o sea, en total, 2. bien, perfecto. O sea, ahí, aunque mentalmente lo hubiéramos hecho, Julieta lo que dijo fue lo que surge de su análisis respecto de esa superficie muy claramente, es decir, base por altura sobre 2, este es un triángulo, la base es 2, la altura es 2 y sobre 2 quedaría 2. Y ahí claramente se ve que este significado de la integral es el de la superficie encerrada bajo la curva. Esta curva es continua en todo el dominio, es positiva, o sea que no hay problema. Por supuesto que si hubiéramos calculado la integral, como hicimos recién, también hubiéramos obtenido el mismo resultado, porque deberíamos haber puesto x cuadrado sobre 2, que era el resultado de la integral, después en 2 poner lo que nos dé, o sea, 2 al cuadrado, que sería 4, dividido 2, 2, y en 0 poner lo que nos dé, que sería 0. Al restar esos dos números, también nos daría 2, que es el área de la superficie. Entonces eso, ustedes tranquilos, que siempre se cumple. Y cuando ustedes calculan una integral, supongamos que esta misma integral que vimos recién, que en esta no se van a confundir, pero supongamos que ustedes, en vez del resultado x cuadrado sobre 2, se hubieran confundido y hubieran puesto x cubo sobre 2. Y la integral le da 4. Si ustedes comparan con el área, se van a dar cuenta que 4 es el cuadrado. Y saben que el resultado está mal, o sea que se confundieron en calcular la primitiva de la función.
siempre es bueno mantener dos alternativas para tomar decisiones. Una, la alternativa, digamos, con la interpretación geométrica, otra, la alternativa con el cálculo preciso matemático. En este y en todos los problemas, el problema de integrales nos da la posibilidad de relacionar el resultado, en algunos casos, con una superficie. Podemos aprovechar esa oportunidad porque nos conviene aprovecharla, sobre todo para verificar resultados que no puede ser que no estén bien. Entrando ahora ya a integrales múltiples, que sería el tema que nos convoca, lo que nosotros vamos a hacer es empezar a trabajar con funciones de dos variables. Es decir, lo que vimos para una variable, que es como empieza esta diapositiva, ahora lo empezamos a analizar para dos variables. Después vamos a ver algunas aplicaciones. Ahora, antes de pasar a la próxima diapositiva, que ya un poco revela el misterio de cómo nos trasladamos a dos variables. Me gustaría que, si es posible, vayamos completando este gráfico de manera de llegar a esta instancia, pero con dos variables. No sé si está clara la consigna. ¿Puede repetir, profe? Sí, sí, claro. Acá nosotros tenemos un sistema de ejes en donde arbitrariamente pusimos X un eje, Y al otro eje, y en el tercer eje estaríamos representando el valor de la función de XY, o sea que sería un sistema de ejes coordenados que nos permitiría representar una función de dos variables, ya sea con una superficie, con un plano o con lo que dé. Este sería un sistema, hasta ahí nada más que es un sistema de eje coordenado. La consigna sería, nosotros a esto, ustedes llegaron en 32 segundos a darse cuenta de qué significaba esto. Porque claramente durante toda la cursada de análisis 1, sobre todo en algunos capítulos, lo vieron a esto y se lo aprendieron por la relación que hay entre la interpretación geométrica y el significado de integral. Acá no tuvieron duda en rápidamente decir esto es tal cosa, bueno, es una integral, la superficie, el área. Bueno, acá hay una función de una variable y un intervalo. El intervalo está en el eje de las X porque es el único grado de libertad que tiene la única variable independiente. Y las imágenes de la función están en el eje de las Y porque usamos este sistema de representación. Por eso se da la función. Ahora, sin saber en absoluto la definición y el concepto de integral doble para dos variables, ¿cómo ustedes, con su razonamiento, con su imaginación, con su proyección, digamos, con su capacidad de abstracción, podrían imaginar que este gráfico de la integral simple que tenemos acá se transformaría al equivalente para una función de dos variables? Ahí las bases de los rectángulos estarían sobre el plano XY, Muy la bien. altura, Estoy valor de la función. escribiendo Julieta, y ya está muy bien eso que dijiste, ya lo vamos dibujando.
Las bases de un rectángulo estarían en el plano de XY. Yo voy a dibujar, en la medida de lo posible, lo más simple, las bases de un rectángulo. Lo cual, aunque parezca mentira, no es tan sencillo. Pero la dibujamos. Entonces, lo que hice yo ahora es hacer exactamente lo que dijo Julieta, y es la base de un rectángulo, dibujarla en el plano XY. Que el plano XY, en el caso de una variable, es equivalente al eje X, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, profe. Bien. Y el rectángulo ese que mandó a dibujar Julieta, en este gráfico, ¿a qué sería equivalente? A la línea de la base nada más. Y la línea de la base, definirla un poquito más precisamente. Diferencial de X. No, porque esa sería una basecita de las chiquitas, que podría ser si vamos al caso, pero entiendo que Gastón se refirió a toda la base de esa figura sombreada. A la base de uno de los rectángulos. ¿De uno solito? Sí. Ah, bueno, entonces acá yo tengo un problema de interpretación. Vos, Julieta, con este rectángulo que dibujamos en el plano XY, ¿qué querías representar? Ahora te pregunto bien. ¿Qué querías representar? ¿Uno de estos o todo esto? Uno solo. Ah, mira vos. Bien. Entonces, si ese rectangulito es equivalente, y ustedes entendieron bien porque Gastón inmediatamente coincidió con vos, yo interpreté que vos te referías a toda la extensión esta, a B, transformarla en un rectángulo en 2 dimensiones. Pero si es un rectangulito, a ese rectangulito lo podríamos denominar de muchas maneras. Por ejemplo, x sub y más 1, ¿no es cierto? Uno y el otro. Delta x también lo podríamos denominar. Y si es el que coincide con lo que planteó Julieta que dibuje, yo tendría que poner esto. A ver, si, no sé si alcanzan a ver las letras. ¿Se ven las letritas? Sí, profe. Bueno, acá ¿qué dice? Ah, no, acá. Empezamos por el eje X. ¿Qué dice acá? X sub y. XY. XY. XY más 1, lo que define sería un delta de X. Bueno, acá avanzando por el Y positivo, tendríamos Y sub J, delta de Y, y Y sub J más 1. Ahora, en vez de tener un solo intervalo X, ¿no es cierto? Tenemos 2 intervalos X e Y. Ponemos J en vez de Y, porque no necesariamente los pedacitos en los que dividimos el eje Y van a ser igual en cantidad y en tamaño a los pedacitos en los que dividimos
el eje X. Recuerden que en la definición de integral definida por una función de una variable, la única condición que le pedía a estas bases es que fueran infinitamente chicas, pero no explicitaba que tenían que ser todas iguales. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Bueno, ahora, el problema que se plantea es, si este delta X que está acá así chiquitito, mínimo, es este delta X por delta Y que está acá, gigantesco en comparación a la red, ¿a dónde voy a dibujar ahora el resto del, digamos, del análisis geométrico que estamos haciendo? O sea, nosotros hemos dibujado eso y tenemos que seguir, porque en realidad el único dibujo que está hecho en el gráfico en 2 dimensiones es esta rayita, que se convirtió en un rectángulo. Si queremos completar la ilustración que está como sombreada en rojo, ¿qué más tenemos que poner en este gráfico? La La altura. altura del rectángulo. La altura del rectángulo. La altura del rectángulo, ¿por qué va a estar dada, digamos? ¿Quién la va a definir? Por la función. Por la función. Ahora, ahí hay 4 puntos extremos, digamos. La función puede ser en x1 y, xy y j, puede ser en xy y j más 1, puede ser en xy más 1 y j, o puede ser en xy más 1 y j más 1. En este caso, ¿qué hacíamos para marcar los rectángulos? Porque también había 2 valores de la función en cada extremo del rectangulito. ¿Se tomaba un valor arbitrario, profe? Lo que se hacía para hacer esta gráfica y, digamos, llegar a la definición es, se tomaba un valor o el que iniciaba el delta de x o el que lo finalizaba, sabiendo que entre esos dos había un valor que daba el valor de la superficie cuando lo multiplicamos por el delta de x, por el teorema de Riemann. Pero en realidad nosotros hacíamos los rectángulos por exceso, nos quedaba toda una superficie más arriba. Los rectángulos por defecto, nos quedaba una superficie más abajo. Y sabíamos que en el límite, cuando los delta de x tendían a 0, teníamos el valor de la integral. Eso es un teorema, digamos. Pero también es conceptual la idea. La cuestión es que para hacer el rectángulo, por ejemplo, si este rojo que está acá, a ver, no sé ya cómo resaltarlo, voy a tener que traer pintura. En este caso, acá parecería, por el dibujo que yo hice, que es como que tomamos por exceso el rectángulo. No tomamos el valor más chiquitito, sino que tomamos el valor más grande. Entre dos, un extremo y el otro. En este caso, no hay 2 extremos, o sea, x y xy más 1. Hay todo un límite, que son infinitos puntos que forman este rectángulo, en los cuales la función puede tomar cualquier valor. La función f de xy, en términos generales, va a estar en el espacio. Si es continua y positiva, como esa lámina, digamos,
azul que está ahí curva, bombeada, es como si representaría la función f de x, y. A diferencia de una curva, como en el caso de una función de una variable, es una superficie. Ahora, cada punto extremo de esta base rectangular tiene a su vez una imagen como valor de la función cuando uno aplica la función. ¿Esa imagen a dónde va a estar? Si la gráfica de la función es la superficie azul. Sobre el eje de la Z. Va a estar sobre el eje de la Z, pero si tuviéramos que poner por ejemplo acá, el valor de la función está sobre el eje de la Y. Acá. Pero cuando lo vamos a representar, nos vamos del eje de la Y, lo ponemos donde le corresponde al valor del dominio. Por eso graficamos la función. Si no, pondríamos todos los puntitos en el eje de la Y directamente. O sea, la medición la hacemos sobre el eje de la Y y la marcación la hacemos en donde corresponde al valor que toma la función. Entonces acá, como vos bien decís, Gastón, si nosotros hacemos la función, supongamos que sea x más y, por decir una función, hacemos en x, y ij, el resultado de aplicar la función, pongamos x más y, se va a medir en el eje z. Ahora, ¿dónde lo vamos a dibujar? Sobre el punto X y Sobre este punto, y cuando vos decís sobre este punto, a ver, vamos a poner el xy y j. Sobre ese punto medimos el resultado de la función y ahí se va a empezar a complicar el dibujo. Y claramente nos va a definir un punto en la superficie. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. ¿Qué pasa con los otros 3 puntos? Cada uno también tiene su valor. Cada uno también tiene su imagen. Esa imagen, digamos, dependerá de la forma de la función. Yo ahí dibujé ya una forma de la función, con lo cual muchas alternativas no tenemos. Y eso define como una superficie dentro de la superficie. Ahí están marcados los 4 puntos en azul arriba, ¿no es cierto?, que pertenecen a la función cuando los valores de las variables independientes toman el valor de estos 4 puntos. Yo uní así alegremente con una línea roja esos 4 puntos. Cada punto de las líneas rojas, ¿de dónde sale? Del valor de la función en cada xy. Del valor de la función en cada xy que pertenece a todo el borde. Es decir, un valor cualquiera de la función, supongamos xy más 1 y un y que está entre medio de ij e ij más 1. A ver cómo es, sí. Por ejemplo, este verde que está acá nos daría un punto equivalente acá.
¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahora el ave de la integral simple. ¿Qué vendría a ser la integral doble? Ahí espero que piensen. Y voy a tener que hacer un dibujo a escala, digamos, ahora, mientras ustedes piensan. La pregunta concreta es, el ave de la integral definida de una función de una sola variable, ¿con qué se puede asimilar en una integral doble de una función continua y positiva, etcétera, etcétera? Una integral de AB para X y otra para Y. A ver, que eso está muy bueno. A ver, repetilo por favor, una integral de AB para X Para y... sí. Y otra de diferente para Y. A ver, sería algo así lo que vos estás planteando. Sí. Bien. Este AB, nosotros tomamos, bueno, como vos planteás, que es que está vinculado con X, con la variación de X, o sea, los límites de ese rectángulo para X. Y este CD, vos vinculás o lo vinculás con un intervalo sobre el eje de las Y, de la segunda variable. Esa es la apreciación. Entonces, es como si vos lo que dijeras es algo así. AB está vinculado con X y CD con Y. Sí, profe. Y esto es lo que correspondería a una integral definida de una sola variable. A ver, perdón un segundito. Lo que plantea Julieta, que sería esto escrito, ¿no es cierto? ¿Qué opinan, chicos? ¿Les parece razonable? Sí, profe. Serían los extremos de X en un integral y los extremos de Y en otro. Bueno. Ahora, nosotros tenemos que volver al gráfico que hicimos recién, a este, que este gráfico, así que lo ven como, yo lo veo por lo menos gigantesco, al pequeño rectangulito diferencial con respecto a este, que los pequeños rectangulitos diferenciales entraban en un pequeño porcentaje del papel. Acá me ocupan un diferencial, todo el gráfico. O sea, si imaginan la función, va a ser así más importante. Entonces, lo que yo ahora voy a hacer para completar este concepto es hacer una pequeña representación, que ahí sí me va a salir muy mal, digamos, pero la tengo que hacer, no tengo forma, de lo que serían los intervalos que propone Julieta, es decir, no están marcados los ejes acá, los vamos a marcar, y X, F de X, Y. Entonces, en el caso del eje X, hay un límite de variación o intervalo de variación que es AB. En el caso del eje Y, hay un límite de variación que es CD. Esos límites, si nosotros los
llevamos al plano XY, nos cerrarían un rectángulo. Ahora, este rectángulo no es este rectángulo, ¿no es cierto? No. No, dice Gastón. No, ese rectángulo sería la base de todos los rectángulos. ¿Este o este? ¿Este? Ese. Bien. Entonces ahí, no sé si se alcanza a ver las rayitas rojas, es como que dividimos en subintervalos a los intervalos A, B, C, D. Entonces, si nosotros ahora de esa subdivisión que hacemos, dibujamos uno de los rectangulitos que se forman, este rectángulo rojo sí sería equivalente a este rectángulo rojo que habíamos dibujado recién. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, ahí más allá de la nomenclatura que usemos para identificar a X1, XY, XY más 1, que se puede usar cualquier nomenclatura que sea razonable para que uno no se confunda, no la voy a escribir en este gráfico, porque sí, realmente ya es como que se complicaría mucho. Pero sí voy a intentar replicar lo que hicimos recién para ese delta, digamos. De alguna manera, lo menos dolorosa posible. Bueno, ahora no se asusten con el dibujo este, por favor, se los pido, pero es lo que puedo hacer más o menos. A este rectangulito rojo, que sería el que antes teníamos dibujado solamente, que vendría a ser un pedacito del dominio, le va a tocar, aplicando la función, valores de la función. Que nosotros podemos elegir uno de los cuatro extremos como fijo. Si delta X y delta Y son chiquititos, no va a haber mucho problema. Y cerrar, tapar este prisma con una superficie horizontal, que sería más o menos el equivalente a esta línea horizontal. Nada más que ahora es como que va a ser una superficie horizontal que es la tapa de este prisma. ¿Se entiende? ¿Puede repetir, profe? Sí, sí. A ver, a ver, vamos a ponerlo. Yo ahora voy a sacar un zoom, digamos, de la parte esa que hice un chancherío ahí con esto, digamos. Estas liñitas rojas vienen de un diferencial del dominio. O sea, un delta X por un delta Y. Y llegan a la superficie de la función, que está representada en la parte de arriba, digamos, marcando un pedacito de esa superficie. Ese pedacito de la superficie es curvo igual que la superficie. Pero si nosotros tomamos cualquiera de los cuatro extremos de la base, que es un diferencial de X por un diferencial de Y asumimos que el diferencial de X y el diferencial de Y son infinitésimos, entonces tomar cualquiera de los cuatro puntos da casi lo mismo. Pero si tomamos un solo punto y calculamos la función en uno de los cuatro nada más,
el valor de la función sería constante para todo ese pedacito. Y es como que tendríamos una superficie plana para este diferencial del dominio. Que yo lo que decía es que es comparable a esta superficie recta horizontal, o a esta línea, perdón, recta horizontal, en el caso de una función de una variable. No sé si se alcanza a comprender. Ahora sí, profe. Bien, ¿y algún otro chico entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, si nosotros tenemos o llegamos a la a ver al... Uy, ahora perdí la última, que era tan bonita. Esta. Si nosotros llegamos a esta conclusión y la comparamos con este análisis que hicimos. Si nosotros agarramos y todos esos prismas que los tenemos acá, los dibujamos en todo el dominio, el resultado numérico del multiplicar la base del prisma por el valor de la función en uno de los 4 puntos que serían los vértices de la base, nos daría una aproximación al volumen encerrado entre la tapa del prisma, el plano XY y los límites del rectángulo. Eso se puede interpretar así geométricamente. ¿Qué les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bien. O sea que lo que antes nos daba como un área, o el equivalente a un área, ahora este concepto nos está dando como equivalente un volumen. La forma de empezar a estudiar integrales dobles, para después estudiar integrales múltiples, es justamente trabajar a partir de una región rectangular, que es la que nosotros vimos. Cuando nosotros hablamos de una integral de una función de una sola variable, jamás se nos pueden presentar complicaciones en cuanto a definir el intervalo cuando la integral es definida. ¿Por qué? Porque el intervalo responde a una sola posibilidad. Un límite inferior, A o como lo llamemos, y un límite superior, B o como lo llamemos. No hay otra posibilidad. Que el intervalo sea diferente a un segmento. Ahora, cuando nosotros estamos manejando una función de dos variables y hablamos del intervalo, que en este caso se llama región de integración, siempre tiene que ser rectangular. Sí. Sí, si nosotros queremos analizar una integral sobre una región rectangular. Pero la verdad que en la práctica a nosotros nos puede interesar el volumen, a ver, por ejemplo, vamos a hacer algo así como raro. Bueno, no tan raro, porque si no, ni yo voy a entender.
Este es un problema que ya está resuelto por hace muchos años. Pero no, a ver si ven ahí. Esto sería como un cilindro. La función es constante. Ponerle la altura. El radio del cilindro tiene una cantidad definida. Y el volumen de ese cilindro, en principio, sería la superficie de la base multiplicada por la altura. Y para la superficie de la base tenemos una fórmula geométrica que alguien ya la calculó, que es pi por radio al cuadrado. Multiplicamos por el valor de la altura y nos da el volumen. Eso lo podemos calcular a través de una integral. Porque, por ejemplo, si en vez de ese cilindro hubiese sido un cuerpo que tuviese un hueco en la parte de arriba, o sea que fuese como una copa y acá todo lleno de... A ver, esto no se me ocurre en este momento decirles qué podría ser, pero... sí, como la parte de abajo de una botella de gaseosa, digamos, o de vino. Si ustedes ven una botella de vino así, ¿qué volumen tienen acá encerrado hasta los 5 primeros centímetros? Eso, ven la botella, ¿no es cierto? Está así, la damos vuelta y se genera un sólido que tiene esta concavidad acá y después es cilíndrico. Yo no tengo una fórmula para esto. Ahora bien, si nosotros encontramos una función que nos represente esta superficie, perfectamente podemos intentar dibujarla en un eje, donde este sería el espacio donde nos queda definida la región de integración, no un rectángulo. Porque la base del cuerpo que queremos analizar no es rectangular. Lo mismo vamos a tener que dividir en rectángulo, ¿no? Claramente para poder hacer la operación de integrar. Pero no necesariamente, a lo que iba yo, es que la base de la región de integración tiene que ser un rectángulo. Es por donde vamos a empezar a estudiar, pero no necesariamente es la única posibilidad. En cambio, en el caso de una función de una variable, no hay otra posibilidad de que sea diferente a un intervalo AB, o sea, un segmento. No sé si esto último quedó claro. Es importante que quede claro, así que si hay dudas, por favor pregunten, chicos. ¿No hay duda o no entendieron nada de esta última parte? Que no es fácil, digamos. O sea, está bueno que lo charlemos. Profe, ¿y cómo sabemos diferenciar cuándo una región va a ser o rectangular o va a tener otra forma? Bueno, en el caso de los problemas de integrales, cuando vienen dados, ya el enunciado te dice sobre qué región vas a integrar. Ponele. En el caso de una integral definida, te van a decir integrar entre A y B tal cosa. En una integral doble, el problema puede enunciarse como yo ahora lo voy a escribir. Un segundito que lo escribo.
Vamos a ver que, supongamos, uy, ¿dónde estoy yo? Ahí está. Que el enunciado del problema sea este. Región de integración. La región de integración está definida R, dice 0 menor que X menor que 1. Menor o igual, ¿no? Y después dice Y 1 menor o igual que Y menor o igual que 3. 1 menor o igual que Y menor o igual que 3. De estos datos, ¿ustedes pueden determinar la región de integración? Sería un rectángulo. En este caso sería un rectángulo que nosotros deberíamos dibujar siguiendo los pasos que indica el conjunto que define la región de integración. X entre 0 y 1, Y entre 1 y 3, entonces la región de integración quedaría definida de esta manera. Entonces, 0 y 1 para X. Después vendría 1 y 3 para Y y queda un rectángulo. Esta es la región de integración. Donde después cuando pongamos los límites de la integral, bueno, tenemos que ajustarnos a estos límites. Cuando nos toca un rectángulo como región de integración, estamos ante el problema de límites de integral más sencillo. O sea, tanto los límites de X como de Y son constantes y la integral doble se puede resolver como una sucesión de dos integrales simples, que eso ya vamos a ver específicamente. ¿Se entendió cómo definieron esta región rectangular? Sí, profe. Bien. ¿Alguien más, además de Julieta y Gastón? Sí, profe. A ver, el último que dijo, sí, que lo busco. Rodrigo. Muy bien. Ahora dibujemos esta. La región de integración dice que está limitada por y igual a 0, igual a x cuadrado, y 0 está y x está entre 0 y 2. Imaginemos una región de integración que está limitada por y igual a 0, y igual a x cuadrado, y x limitado entre 0 y 2. ¿Por dónde empezamos a dibujar esa región de integración? Dibujamos los límites de X. A ver, dibujamos, según Gastón, los límites de x. Bueno, x está acá. Y los límites serían, según esto, 0 y 2. Entonces podríamos poner los límites en principio tendríamos que marcar así. Dos líneas paralelas al eje y que impiden que x salga en ningún punto del dominio de los límites que le estamos exigiendo, o sea, entre 0 y 2. ¿Entienden cómo pusimos estas dos rayas que propuso Gastón? Ahí no Sí, escuché. profe. Bien, Selena. Bueno, ahí tenemos
hecho esto, que sería una condición de las tres. Después nos faltan dos más, porque las tres en conjunto, o sea, las tres consignas en conjunto son las que definen la región, no una sola, ¿no es cierto?, en particular. Acá, de hecho, ahí se me salió el gráfico, por Dios, la spoileé a la clase. El área, la región de integración queda definida por el conjunto de condiciones. Esto no sería un área de integración claramente, porque es infinita, digamos, no tiene límite. Sin embargo, bueno, nos faltan dos condiciones. ¿Por cuál seguiríamos? Una parábola en el origen. Una parábola en el origen que para el valor de x igual a 0 vale 0. 0. Para 1, 1 y menos 1. a ver, Perdón, para el valor de 1 es 1. para el valor de 1 es 1. Y para el valor de 2, 4. entonces, esa parábola, yo ahí estoy escuchando y la estoy dibujando simultáneamente. Esa parábola sería a ver. Una cosa así. O así, digamos. Que sería igual a x cuadrado. La parábola no termina, digamos, en 4. Esto sigue. Y lo mismo de este lado. Después veremos qué es lo que limita como zona. Y nos faltaría qué cosa. Y igual a 0. Sí, ¿y eso dónde lo dibujamos? Sobre el eje de las Sobre X. X. Sobre el eje de las X lo dibujamos. O sea, acá. Ahora tenemos entonces este límite, la parábola, el eje de las X. Todas esas rayas que están ahí dibujadas limitan una única región. ¿Cuál sería? Lo que está a la La derecha que de la está ahí parábola. A ver, vamos por parte. Julieta, decime. lo que está ahí por abajo de la parábola. No, el otro. Ese. Esto. ¿Y Ese. Gastón qué iba a decir? También, profe, lo mismo. Entonces, ahí nosotros sabemos que esto, bueno, no es un área rectangular o una región rectangular. Es una región no rectangular, que es diferente a este caso. Obviamente no podemos imaginar hacer la comparación entre los límites que nos van a quedar en las dos integrales. Si, aunque sea la misma función, ¿no es cierto? Eso no tiene nada que ver. Pero los límites que por ahí ustedes habían tirado, creo que fue Julieta al principio, o Nicole, no me acuerdo. Julieta, me parece, por acá los tengo. Estos límites que habían tirado, que están como accesibles, A, B, C, D, bueno, claramente en esta región sí los vamos a poner así, o los vamos a poder poner así.
sea 1, 3, 0 y 1, vendrían a equivaler a A, B, C y D, más o menos. Ahora, acá no podemos poner A, B, C y D. Si de hecho ponemos, supongamos 1, 0, 2 y 2, 4, ¿qué área estaríamos definiendo? Un Un rectángulo. rectángulo. Todo ese rectángulo. Pero claramente el resultado de la integral, si nosotros tomamos una región así grandota, multiplicada por una función, y entendemos que el resultado de la integral es la suma de los volúmenes, claramente no va a ser el resultado que nosotros queremos encontrar. Entonces la región de integración tiene que estar bien definida. Ahora, si no podemos poner 1, 0, 2, 0, 4, otra cosa vamos a tener que poner para que quede clarísimo que esta es la región de integración. Y ahí es donde, digamos, las técnicas para poner límites en las integrales dobles o triples o múltiples en general, sí tiene importancia. En este esquema, lo que ustedes ven o pueden apreciar es el dibujo hecho de la partición en rectangulitos de una región rectangular. Función escalonada se llama aquella función en que justamente presenta la posibilidad de ser dividido su dominio en zonas rectangulares para los que la función es constante. O sea que es como si se formarían escalones. En todo este rectangulito, la función es constante. Visto de abajo sería algo así más o menos. No está muy extraordinario este gráfico, la verdad. Pero bueno. Y acá nosotros lo que definimos es cómo calculamos el volumen de uno de esos prismas. ¿Cómo lo interpretamos? Que es un poco lo que vimos hasta ahora intuitivamente. C sub i j vendría a ser el valor de la función dentro de un rectangulito infinitesimal, que es constante para todo ese rectangulito. Y ese valor lo multiplicamos por la superficie de la base, que sería x1 menos xi menos 1, o sea, dos valores consecutivos de x. Y acá, bueno, debería decir i sub j menos i sub j menos 1, dos valores consecutivos de i. Este x está mal claramente, ¿no? Que no lo he corregido. ¿Entienden lo que significa esta expresión? Sí, profe. Sí, profe. Bien, todo lo que ustedes han trabajado ahora a la mañana dibujando los rectángulos, los prismas y demás, ahí en este primer gráfico, donde este que parece gigante era uno de los chiquititos, lo que nosotros tendríamos que considerar es que el C sub i j vendría a ser como esta aproximación al pedacito de la superficie que es la tapa de esta base. Y esta aproximación sería como constante. Se puede tomar del más pequeño, del más grande, de cualquier intermedio. Total, eso se desvirtúa cuando nosotros hacemos muy pequeños los intervalos delta de x. Entonces, si la función es escalonada, es positiva, etc., definimos integral doble
a la sumatoria de todos los volúmenes. ¿Y por qué aparecen dos sumatorias? ¿Qué se les ocurre? Porque uno es para las X y el otro es para las Y. Exactamente. Cuando ustedes hacen una iteración, si hay una sola variable, bueno, el único índice que itera es el de esa variable. Ahora, si hay dos variables, hay que barrer las dos dimensiones para un lado, haciendo variar esa variable, manteniendo la otra constante, y después para el otro, haciendo la inversa. Cada uno de estos rectángulos es el volumen de un pequeño prisma que está bajo la superficie. Cuando lo sumamos haciendo variar I y J, o sea, por ejemplo, I vale 1, J empieza de 1 y termina en M. Lo hacemos iterar, iterar, iterar. Cuando terminamos eso, pasamos al segundo I, sería la segunda fila de rectangulito, y hacemos iterar el J nuevamente. Hasta que llegamos al valor de la sumatoria. Que también por definición podemos adoptar la notación integral doble en la región Q de la función f de xy por los diferenciales de x e y, que son las dos variables, como la doble sumatoria de las medidas de los volúmenes de cada uno de los rectangulitos. Esta es una definición que intuitivamente ya nosotros la vimos recién. Esta parte, que ustedes la tienen que leer de la guía, es cómo hacemos para pasar de esa suma discreta de volúmenes a la fórmula de la integral doble, que es la que planteó al principio Julieta, digamos, esta expresión, que acá ya está escrita. Así como ustedes intuitivamente la determinaron, acá lo que se hace es abrir, digamos, esta expresión, que es la definición básica, donde x y menos x y menos 1 se puede interpretar como la integral entre x y menos 1 y x del diferencial de x, porque es lo mismo. Lo mismo para y, entonces haciendo un par de operaciones algebraicas, ya nos queda planteada la integral doble como una sucesión de integrales simples. Y ahí es donde podemos nosotros empezar a resolver integrales, al menos en las que tienen regiones rectangulares, usando las técnicas de integración de integrales simples. Es decir, no vamos a aprender ninguna técnica de derivación, no hay tabla de integrales para integrales dobles, porque siempre se terminan resolviendo integrando primero respecto de una variable y lo que da respecto de la otra. Eso nosotros vamos a ir profundizando, por eso tenemos 2 clases más de este tema, para llegar, bueno, al manejo más teórico de lo que son las definiciones de integral doble, etc. Acá nosotros, esta primera parte es lo que nosotros queríamos transmitir en este contexto teórico, como para que los primeros ejercicios que ahora hagan, que son determinar límites de integración o regiones de integración, o sea, hacer algunos ejercicios que les den el manejo del campo de las dos variables en integrales, los puedan ir resolviendo. Y ya la clase del jueves vamos a empezar un poquito más profundamente en algunas técnicas de integración. ¿Alguna duda, chicos? Profe, a mí me había quedado una duda con respecto al ejemplo de la botella que usted hizo. Ajá. Yo tenía entendido que, bueno, la integral tenía que ser continua y positiva en su dominio. Y bueno, en ese caso la botella no sería positiva en todo su
su dominio sí. O capaz yo me estoy confundiendo. No, a ver, no es que vos te estás confundiendo. La cuestión es cómo vos ponés la botella en el eje coordenado. Digamos, ahora yo estoy dibujando. No me resulta fácil dibujar una botella dada vuelta en el eje, pero suponete que vos tenés esta situación. Imagínate que este es el fondo de la botella, Sí, que está así cóncavo, ¿no es cierto? sí, profe. Entonces a la botella la cortás y la apoyás en el eje cartesiano, sobre el plano XY. Y ahí te queda positiva. Ah, claro, O sea, claro, depende claro. de cómo vos tomes la referencia de los ejes, la función va a ser positiva o no. Acá va a tener una función, digamos, que no sabemos cuánto es, porque si sacamos el cilindro de la botella, ponerle para simplificar mucho, que el fondo de la botella fuese de esta manera, ¿no? O sea que después viene recién la botella. ¿Se entiende esto? ¿Cómo sería? Sí, profe. Bueno, acá la tapa de la base de cálculo va a ser este paraboloide, digamos, que va a estar en algún lugar del plano y va a tener una ecuación. Y esta sería la función que vamos a integrar. Y va a ser positiva si nosotros damos vuelta a la botella. Bien, bien. Ahora sí, profe. Bien. Bueno, chicos, Gracias. nos veríamos el jueves. ¿A quién dejo con el host? Buenos días a todos. A mí, ingeniero Adrián. Bueno, hola Adriana, ahora te pongo ¿Qué tal?